Buenos días. Continuamos con el Congreso Internacional Bartolomé Pérez Casas en esta mañana del sábado, penúltima de las partes de las 6 que consta el Congreso, porque finalizará y se clausurará esta tarde. Y tenemos un ponente de lujo en esta primera ponencia. Estamos hablando de don Antonio Narejos Bernabeu, pianista, compositor, pedagogo e investigador musical. Es doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación. Realizó su tesis doctoral sobre la estética musical de Manuel de Falla. Durante 6 años fue miembro del Consejo de la Asociación Europea de Conservatorios y delegado español en la Alianza Europea de Compositores. Es académico de número de la Real Academia de Bellas Artes Nuestra Señora de la Risaca de Murcia. Ha sido profesor de piano y vicedirector en el Conservatorio Superior de Música de Murcia. En la actualidad es asesor técnico docente en la Consejería de Educación de España ante la OCDE, UNESCO y Consejo de Europa en París. Así que sin más preámbulo tenemos con nosotros al profesor Antonio Narejos, que nos va a hablar sobre el cuarteto, una de las obras más importantes de Pérez Casas, que es su cuarteto en re menor con piano, quiero decir, cuerdas con piano. Así que lo vamos a disfrutar. Quiero agradecer al excelentísimo Ayuntamiento de Lorca y al director del Congreso, Antonio Manzanera, la invitación a participar. Para mí es un honor y es un privilegio. Buenos días. En primer lugar, quiero agradecer al excelentísimo Ayuntamiento de Lorca y al director del Congreso, Antonio Manzanera, la invitación a participar. Es para mí un honor y es un privilegio que agradezco. El cuarteto con piano en re menor es, como bien decías, Antonio, una de las obras fundamentales de Bartolomé Pérez Casas y, sin duda, la más destacada entre su música de cámara. Hay que señalar que el conjunto de su obra camerística no es nada desdeñable, como puede apreciarse en los conciertos programados en este congreso, donde se están interpretando muchos de los dúos para instrumentos de viento y piano, para violín y piano y para voz y piano. Pero entre todas, el cuarteto es su obra más ambiciosa. Primero por sus dimensiones. Está dividida en 4 movimientos y tiene una duración de más de 40 minutos, pero también por la densidad de la escritura y el nivel técnico exigido a cada uno de los intérpretes. Fue compuesto en 1903, en un momento crucial para el resurgimiento de la música española. De ahí la importancia que tiene. Estoy intentando abrir la presentación, perdonadme. Voy a compartir la ventana adecuada, es esta. Decía, en un momento crucial, y de ahí su importancia histórica, porque durante buena parte del siglo XIX la música de cámara española se encontraba en una situación muy desfavorecida. Se ha escrito mucho sobre esta circunstancia, pero permítame mencionar, aunque solo sea el artículo del crítico musical José Luis García del Busto, cuyo título por sí solo es ya suficientemente expresivo. La Cenicienta de la música de cámara cenicienta del siglo romántico. Solo a partir de la segunda mitad del siglo XIX, la música de cámara comenzó a difundirse en pequeñas salas de conciertos y en casas particulares. Fueron el Teatro Real,
primero, y luego la creación de sociedades musicales, las que consiguieron cambiar el rumbo. Esto fue favorecido por el acceso de la burguesía a la práctica instrumental y a los conciertos musicales, con sus propios conocimientos, pero también por el establecimiento de músicos y de agrupaciones en Madrid que favorecieron el estímulo y difusión de la música de cámara como de la vida musical en general. En este contexto, en 1901 se creó la Sociedad Filarmónica de Madrid, una asociación sin ánimo de lucro, aunque contaba con el apoyo de los hermanos Bauer, editores destacados de la época y banqueros judíos de origen alemán establecidos en España, quienes la dotaron del apoyo económico necesario para sus actividades. Este impulso a la música de cámara también se debió a que económicamente una agrupación de cámara era mucho más rentable que una orquesta. En Madrid, la Sociedad Filarmónica promovió la organización de conciertos de música sinfónica y de cámara en diversos salones y teatros, pero muy especialmente asumiendo una doble misión, la de importar y difundir las corrientes musicales europeas y la de apoyar a los compositores españoles. Pues bien, en 1902, en su segunda temporada, la Sociedad Filarmónica convocó un concurso de cuartetos con piano al que Pérez Casas se presentó, precisamente con su cuarteto en re menor. Pérez Casas compuso la obra a los 29 años, cuando ya ocupaba un lugar de relieve en la música española. 10 años antes, recordemos, había aprobado las oposiciones a músico mayor de la Banda de Música del Regimiento de Infantería, España 48, y desde hacía 6 la de director de música del Real Cuerpo de Alabarderos. Pero Pérez Casas también era violinista y en 1901 ingresó como violín segundo en la Orquesta del Teatro Real de Madrid, lo que compatibilizó con su plaza como músico militar. Esto pudo darle un mayor conocimiento práctico de los instrumentos de cuerda y su tratamiento en conjuntos. En aquellos años estudió en Madrid con Felipe Pedrell, el impulsor del nacionalismo musical español, quien fuera defensor y profesor, entre otros, de Albéniz, Granados, Turinas y Manuel de Falla. Su relación con Falla derivó en una sincera amistad, que me gustaría comentar aquí, aunque sea brevemente, porque apenas es conocida. Con toda probabilidad, Falla y Pérez Casas se conocieron a principios de siglo. Téngase en cuenta que Falla se instaló en Madrid en 1899 y comenzó a estudiar con Pedrell en 1902. Pero pronto comenzaron a compartir éxitos. En 1905, la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando convocó un concurso en el que Falla obtuvo el primer premio en la modalidad de ópera con La vida breve y a su vez Pérez Casas ganó el primer premio en la modalidad de obra sinfónica con la suite A mi tierra. Ambos mantuvieron continuamente la colaboración musical en muchas ocasiones, como en el concierto de inauguración de la Sociedad Nacional Española, celebrado el 8 de febrero de 1915 en el Hotel Ritz de Madrid, en el que Pérez Casas fue el encargado de dirigir a 12 profesores de orquesta en la interpretación del concierto en do menor para 3 pianos y orquesta de Johann Sebastian Bach, donde Falla era uno de los solistas, junto a Miguel Salvador y Joaquín Torina. En 1919, Pérez Casas dirigió en Madrid el preestreno del Sombrero de 3 picos de Falla, y a lo largo de su carrera también interpretó otras obras del maestro gaditano al frente de la Filarmónica de Madrid. La correspondencia conservada entre Falla y Pérez Casas, casi 50 cartas que abarcan 25 años, desde 1914 hasta 1939, es decir, desde el regreso de Falla de París tras el estallido de la Primera Guerra Mundial hasta su marcha definitiva a Argentina, las cartas pueden consultarse en el archivo Manuel de Falla, en la carpeta de correspondencia 7399.
Muchas de las cartas se refieren a cuestiones musicales y profesionales, aunque siempre llenas de respeto y afecto. El 27 de junio de 1922, Pérez Casas le escribía a Falla: muy agradecido, querido amigo. Recibí su telegrama y carta y he sentido mucho no tener ocasión de ver El amor brujo en Pamplona. Como en San Sebastián, quiero hacer también algo de usted. Dígame quién tiene el material de Nocturnos y dígame qué otras cosas podrían ejecutarse. Ya sabe usted cuánto interés tengo en hacer oír su música en Portugal, como aquí gustó y se ha apreciado en lo mucho que vale. Algunas cartas son muy breves, sobre cuestiones cotidianas, a veces escritas en tarjetas de visita. Mensajes que hoy probablemente enviaríamos en un WhatsApp, como por ejemplo el del 1 de julio de 1930. Querido amigo Manolo, el domingo último que teníamos proyecto de ir por la tarde a verles y despedirnos, nos invitaron a pasar el día en el Hotel Sierra Nevada y regresamos a la hora avanzada y poco oportuna, y por eso no fuimos a saludarles. Otras cartas abordan cuestiones más personales y delicadas, como la que Pérez Casas escribe apenas terminada la Guerra Civil, el 31 de julio de 1939, cuando el matrimonio Pérez Casas regresó a su domicilio de Madrid. Muy querido amigo, con bastante retraso he recibido su cariñosa carta, y no puede usted figurarse, querido amigo, el bien que me hizo, el consuelo que trajo a mi ánimo sus cariñosas y bondadosas palabras. Muchas gracias de todo corazón y Dios se lo premie. Precisamente en esos momentos estábamos bajo la penosa impresión de haber encontrado nuestra casa saqueada. Hasta el empapelado de las habitaciones la han arrancado para ver si había algo dentro. Con decirle que estamos viviendo con algunas cosas prestadas hasta ver si recuperamos algo o podemos comprar de nuevo lo que necesitamos. Otro momento delicado que ahora le tocó padecer a Manuel de Falla fue la aparición en prensa de una noticia sorprendente. En el 6 de abril de 1927, el diario Heraldo de Madrid publicó un artículo firmado por Ezequiel Ederiz con el título Entre genios. Falla cree y afirma que Beethoven fue el peor de los músicos. En él se narran unas supuestas declaraciones de Falla que habría hecho en un tren donde coincidió con el doble quinteto de Enrique Alcoba, diciéndoles que Beethoven hizo una música detestable y que vosotros, al difundirla, envenenáis al mundo de mal gusto. Lógicamente, a los pocos días, el mismo periódico publicó un telegrama de Falla desmintiendo esta barbaridad, pero también Pérez Casas dio su opinión en una entrevista publicada en la prensa, que probablemente, porque él no estaba en el tren, lógicamente, y no pudo escuchar lo que Falla dijo, él opinaba que se había falseado el sentido de las palabras de Falla, palabras dichas en el terreno confidencial y en una conversación estrictamente entre técnicos. Entre las correspondencias de Falla se conserva un borrador de la carta que dirigió a Pérez Casas pocos días después. Mi querido amigo, he leído en el Heraldo su interview y agradezco muchísimo cuanto dice usted refiriéndose a los ridículos conceptos sobre Beethoven que falsamente me atribuyen en dicho periódico. No olvidaré esta nueva prueba de afecto y de leal compañerismo con que usted me honra, querido Bartolomé. Es cierto que la actitud de Falla fue siempre de lucha constante contra los valores del romanticismo del entorno alemán. Prefería la economía de recursos, exponiendo sus ideas musicales de un modo directo y no someterlas a desarrollos y otros recursos propios del formalismo, precisamente el ámbito en el que Pérez Casas se encontraba más cómodo. Pero lo cortés no quita lo valiente, y si se trataba de defender a un amigo frente a un ataque, o cuanto menos un malentendido, Pérez Casas no dudó en dar su apoyo a Falla. Volviendo a principios del siglo, además de estudiar con Felipe Pedrell,
Pérez Casas llegó incluso a colaborar con su maestro en una de las obras más emblemáticas, el Cancionero Musical Popular Español. Los 3 cantos de Murcia que aparecen en el segundo volumen, publicado más tarde en 1922, fueron recopilados y transcritos por el propio Bartolomé Pérez Casas. Un cantar de labranza y 2 de trilla. Y este amor por la música popular y su utilización como fuente de inspiración en la creación de música artística tiene su reflejo en el 4º movimiento del cuarteto con piano, donde Pérez Casas utiliza el ritmo de las seguidillas murcianas y también se inspirará en el folclore de la región de Murcia en su suite A mi tierra, apenas 2 años después. Ya he comentado, Pérez Casas compuso el cuarteto para presentarlo al concurso convocado por la Sociedad Filarmónica y lo concluyó en 1903. Aunque no obtuvo el premio, sí recibió una mención especial, ya que el tribunal, formado por los prestigiosos maestros Chapí, Serrano y Arim, recomendó expresamente su interpretación en público. El cuarteto fue estrenado el 11 de febrero de 1904 en el Teatro de la Comedia de Madrid. La interpretación corría a cargo del cuarteto francés, llamado así por el nombre de su primer violín, Julio Francés, con la participación de otros 2 miembros del cuarteto, el viola Conrado del Campo y el violonchelo Luis Villa, junto al pianista José Bonet. El cuarteto francés se había formado solo un año antes, en 1903, y se convirtió en el primer cuarteto estable de Madrid de principios del siglo XX, manteniendo una intensa actividad concertística con nada menos que una 20 de estrenos. Tras su presentación en público, la crítica destacó la belleza del segundo y el cuarto movimientos. Sin embargo, los movimientos impares, el primero y el tercero, fueron juzgados como densos y arduos por sus muchos elementos novedosos y la complejidad de algunos fragmentos. Para Amos Salvador, en el periódico El Globo, los tiempos primero y tercero son de una complejidad tal que se necesitan varias audiciones para quedarse con ellos. La balada y el scherzo final, en cambio, la una por su atractiva claridad y el segundo por su franca acentuación rítmica, entran desde luego en el oyente, cautivando la atención y provocando el entusiasmo. También Cecilio de Roda, en su crítica en la época, destacaba la dificultad de la obra en su conjunto, diciendo: hasta que la oí por tercera vez, no pude darme cuenta exacta de sus bellezas. Que por supuesto puso en valor la calidad de la obra, diciendo: es la obra de un músico moderno. Su constante complicación contrapuntística, la vaguedad e incesante movimiento armónico, la elevación y grandiosidad de ciertos pasajes, la manera de tratar los instrumentos sinfónicamente, por masas, buscando sonoridades robustas, la misma disposición de los tiempos con cierta novedad, acreditan a su autor como músico de talento innegable, conocedor de los procedimientos usados en la actualidad, sobre todo por los compositores franceses. El cuarteto ha sido poco interpretado hasta hoy, quizá porque, en opinión de Óscar Esplá, el propio Pérez Casas no dio publicidad a todo lo que había compuesto. Sin embargo, en un artículo tras la muerte del compositor, Juan del Santo dijo en el diario Línea de Murcia que el cuarteto se había dado a conocer en Francia, Italia y Rusia con notorio éxito. Por el momento, después del estreno, solo he podido verificar su interpretación en el anfiteatro de la Escuela Profesional de Burdeos en 1910. El 22 de enero de 1910,
El País se hizo eco del concierto traduciendo la crítica publicada en La Petite Gironde de Burdeos, que decía: terminó el concierto ejecutándose el hermoso cuarteto en re menor para cuerda y piano de Pérez Casas, el Strauss español, obra modernísima con frases líricas de piano solo. Su larghetto es de una melodía robusta y rebosante, y el final ardiente y gracioso. Es, en resumen, una obra que demuestra que la joven España, el alma y la estética, quieren hoy triunfar de la indolencia e imponerse cada vez más en la Europa musical. Posteriormente, en 1973, fue la Agrupación Nacional de Cámara la que presentó el cuarteto en Murcia y en Lorca. La Agrupación Nacional de Cámara se había creado en 1940 por el Ministerio de Educación Nacional para fomentar el conocimiento y la afición de la música de cámara. Tras sus conciertos murcianos, Antonio Salas dijo en el diario Línea que Gorostiaga, Meroño y Vivó y el pianista Díaz Martín fueron intérpretes fidelísimos de la obra de Turina y mostraron una especial entrega en la versión del complicado cuarteto de Pérez Casas. Tras estos conciertos no he encontrado más referencias hasta 2006, coincidiendo con el 50 aniversario del fallecimiento del compositor. En esta ocasión tuve la oportunidad de interpretar la obra junto al cuarteto Almus en Lorca y en Murcia. Y 2 años después, en Madrid, hicimos también el cuarteto en re menor en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Este fue el concierto coincidiendo con el 50 aniversario del fallecimiento del compositor. El mismo año, en el día de la festividad de la Virgen de la Risaca, pues la Real Academia organizó también en el Teatro Romea el cuarteto de Pérez Casas. Volvimos a interpretar en esta ocasión el primer movimiento en Caja Murcia, junto a otros músicos inolvidables de la región. Y finalmente en Madrid, en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, 2008, pues la interpretación en la casa donde Pérez Casas fue, como se sabe, académico de número. Bueno, vamos a entrar un poco en la obra. La crítica de la época ya valoró a Pérez Casas como un compositor con un lenguaje avanzado y especialmente desde el punto de vista armónico y formal. Como hemos visto, la prensa apreciaba en el cuarteto influencias estilísticas de las escuelas francesas de César Franck o Vincent d'Indy, pero considero que es importante conectar el cuarteto con esta línea, especialmente con el quinteto con piano de César Franck, pero también con la herencia germánica del romanticismo tardío, concretamente con Richard Strauss. Así lo pensaba nada menos que el crítico musical Henri Collet, quien en 1909 en La Colombe de Cheviral se refirió a las 2 obras que escuchó: el prólogo de la Divina Comedia de Conrado del Campo, pero sobre todo la brillante suite de aires murcianos de Bartolomé Pérez Casas, el Strauss español, que obtuvo el triunfo debido al talento que se impone. Estas 2 obras son demasiado importantes para no insistir más en su originalidad de primer plano. Por tanto, les dedicaré un próximo artículo. Desde ahora me permito señalarlos a la atención de los señores. En realidad, este segundo artículo supongo que no lo llegó a escribir, pues no he podido localizarlo. Por supuesto, Henri Collet se refería al primer periodo creativo de Richard Strauss. Téngase en cuenta que El Caballero de la Rosa, que cambió el rumbo de su estética, se estrenó en 1911, 2 años después de este comentario. Y en este sentido es el que me refiero al decir
que el lenguaje de Pérez Casas supone una prolongación del romanticismo, y más concretamente de la tradición formalista del romanticismo alemán. Voy a hacer una aproximación analítica al cuarteto, aunque sin ánimo de aturdir con datos demasiado técnicos, solo como ayuda para comprender mejor y quizá disfrutar un poco más cuando escuchemos esta tarde la interpretación del cuarteto Sarabasti y la pianista Pilar Valero. La obra se divide en 4 movimientos. Allegro vivace, ahí se ven los minutajes, en total suma más de 40 minutos, balada, molto adagio y scherzo. Cecilio de Rodin dijo en su crítica que la obra aportaba una cierta novedad en la disposición de los tiempos, pero en realidad se ciñe a las formas del cuarteto clásico. Quizás se refería a la colocación del movimiento lento tras y del scherzo, pues, en el final, aunque se ajusta más, en este caso, el scherzo, a la forma del rondó sonata, muy al estilo también de los finales alla turca. En cuanto a la melodía, en su discurso de ingreso en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, titulado Los conciertos como signo de la cultura musical de los pueblos, Pérez Casas nos da pistas de sus ideas estéticas y en particular del papel de la melodía. Frente a la ópera, Pérez Casas opina que son el concierto y la música de cámara las que elevan la cultura musical de una nación, y que el número y calidad de los conciertos pueden servir como norma para conocer y apreciar el grado de adelanto en que se halle la educación musical de un pueblo. Pérez Casas, como él mismo afirma, quiso alcanzar la línea melódica y la gran frase lírica matizada de cromatismos y llenas de originalidad. Y eso puede apreciarse en la exquisita belleza de las melodías de su cuarteto en re menor, especialmente el segundo tema del primer movimiento, a cargo del piano, el tema sincopado del segundo, que se hace oír en el violín, y el tema inicial del tercero, que inicia el violonchelo. Este equilibrio, dice, lo encontramos siempre en los periodos más florecientes de las épocas y escuelas musicales, alterándose o desapareciendo en mayor o menor proporción en los periodos de iniciación o decadencia. Esta es la importancia que daba él al equilibrio entre todos los elementos musicales, no solo la melodía. En cuanto a la armonía, la crítica destacó la constante inestabilidad armónica. Yo añadiría también el uso frecuente del cromatismo y el recurso quizá algo excesivo de las progresiones armónicas. En este sentido, con frecuencia repite un mismo compás o un grupo de compases hasta 8 veces, ascendiendo o descendiendo progresivamente por semitonos. Pero la complejidad de la armonía la obtiene por las muy frecuentes modulaciones y también como resultado del contrapunto, con imitaciones y fugados que aparecen en todos los movimientos. En este ejemplo vamos a ver la riqueza de estas imitaciones. Por ejemplo, este diseño que aparece al principio pues va cambiando alternativamente entre los diferentes instrumentos, como se puede apreciar. Espero que quede resaltado. Bueno, pues por ejemplo, en el caso siguiente, en el siguiente ejemplo que voy a poner, donde van también alternando el tema entre entre la mano derecha o la mano izquierda del piano y el primer violín, pero aquí me voy a detener, voy a hacerles escuchar un pequeño ejemplo musical. Esto, me van a disculpar, pero está hecho con sonidos digitales, entonces no tiene tampoco mucha calidad, pero es suficiente para hacernos idea del ejemplo. En primer lugar, el diseño que aparece en la mano derecha del piano
pasa a la mano izquierda y ahora empieza el violín, a la mano izquierda el piano de nuevo. Pero lo más curioso es cómo resuelve el acompañamiento, con el movimiento sincopado de la viola y el violonchelo por intervalos cromáticos. Al escucharlo apreciaremos ciertos choques disonantes que pudieron, en la época, pudieron resultar de alguna forma inesperados. En cuanto a la armonía, también encontramos finalmente un ejemplo del uso de la nota pedal, en este caso en el registro grave del violonchelo, donde se puede apreciar igualmente la riqueza de las imitaciones en el resto de los instrumentos y el movimiento armónico sujetado o sostenido por esta nota pedal. Esto también produce elementos interesantes, efectos interesantes en el resultado armónico. Bueno, finalmente, para terminar, hablaré de la edición de la partitura, en la que también tuve la oportunidad de participar. En 2006, la Real Academia de Bellas Artes de Santa María de la Resaca de Murcia nos encargó la revisión del manuscrito de Pérez Casas y de las pruebas de imprenta. Manuel de Juan se hizo cargo de la parte de violín, Octavio de Juan de la viola, Francisco Pastor de la parte de violonchelo y yo mismo de la de piano. El trabajo culminó con la edición por parte de la Academia con la colaboración del Ayuntamiento de Lorca. En el ejemplo que voy a poner ahora es simplemente como un testimonio de aquella experiencia y emocionado recuerdo del violinista Manuel de Juan, tan querido para todos nosotros. Voy a poner apenas un minuto del primer movimiento del cuarteto en re menor de Bartolomé Pérez Casas en el recital que ofrecimos en el Salón de los Espejos del Teatro Romea en 2006 con el cuarteto Almus y un servidor de ustedes. Bueno, pues muchas gracias. Yo creo que podemos dedicar unos minutos todavía antes de la siguiente intervención, por si alguien del público quiere hacer algún comentario o pregunta, estoy dispuesto a participar.